Bueno, seguimos. Ahora tengo el gusto de presentar al doctor Gustavo Gautier, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, además de haber sido mi profesor. Él nunca se acuerda, yo siempre le recuerdo que fue mi profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2, pero bueno, también evidentemente docente, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y en esta hora nos va a hablar sobre el tema el vínculo de Uber y los conductores, primera jurisprudencia en derecho comparado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a intentar superar esta gripe que hizo que trastocáramos un poco el orden del seminario para presentarles este tema que hemos venido trabajando y poniendo arriba de la mesa ya desde el 2015 en este mismo ciclo de seminarios de la ley. Naturalmente que desde ese momento hasta hoy han habido novedades, sobre todo a nivel de la jurisprudencia, y es un poco lo que queríamos trasladarles en la mañana de hoy. Antes de ingresar al análisis de los casos de la incipiente jurisprudencia que hay sobre el tema, queríamos un poco dar el contexto o ponernos en contexto de lo que estamos afrontando cuando hablamos o escuchamos hablar de la uberización del trabajo, que es este nuevo fenómeno que está ocurriendo y que no se limita a lo que es la empresa Uber como negocio, sino que implica toda una nueva forma de servirse del trabajo humano que no pasa necesariamente por la relación de empleo clásica que todos conocemos. Para decirlo de una manera muy sencilla, ¿qué es la uberización? Es la descentralización llevada a sus extremos. El modelo de negocios nuevo es poner en contacto a los ofertantes del servicio con los consumidores, y para que entre ellos realicen las transacciones, celebren los contratos, que sea del caso, y se produzca el intercambio sin participación aparente del intermediario de la plataforma electrónica. Un autor español, Adrián Todolí Siñés, que ha trabajado y viene trabajando sobre estos temas en Valencia, dice que la novedad proviene de que el proveedor del servicio no será una empresa, como lo hubiera sido hasta ahora, todo el fenómeno de la tercerización, ¿verdad?, sino que directamente será la persona individual que prestará el servicio. La descentralización, pues, se lleva a su extremo, a la atomización del mercado. Este es un poco el concepto que está atrás de estos nuevos negocios, que, repito, no se agotan en Uber, sino que tienen un potencial inmenso y que a veces no vemos claro hasta dónde puede afectar la realidad diaria del trabajo. Y estos nuevos modelos de negocio nos plantean dificultades para ser abordados desde la perspectiva del derecho del trabajo. ¿Y esto por qué? Porque el nuevo modelo no encaja en una perspectiva tradicional, binaria, del trabajo autónomo o el trabajo subordinado. Hay características del trabajo autónomo, pero también hay características del trabajo subordinado.
algunas de las características de los nuevos negocios plantean serias dificultades para una inclusión lisa y llana dentro de una relación de empleo tradicional. Por ejemplo, que el trabajador pueda elegir cuándo y cuánto trabajar. Eso no encaja en una relación típica de empleo. Y es una de las características, la libertad que tienen estos prestadores, que hacen difícil la inclusión dentro de una relación de empleo. Y también hay otras características que hay que replantearse. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el control y con las órdenes o las sugerencias en cómo debe ser prestado el servicio que figuran en estas plataformas. El debate sobre la laboralidad, y ahora sí específicamente centrándonos en el caso de Uber desde una perspectiva tradicional, podemos listar una serie de indicios clásicos que pueden denotar una relación de dependencia. Aquí no estamos innovando absolutamente nada, simplemente estamos recolectando lo que son las características del servicio y poniéndolos en clave de indicios clásicos de trabajo dependiente o subordinado. Por ejemplo, el precio del servicio, en el caso de Uber, es fijado por la empresa. Aquí el conductor no tiene ninguna posibilidad de negociar o de proponer él el precio del transporte. En segundo lugar, el tipo de condiciones o sugerencias, entre comillas, que aparecen en las pautas del servicio, suponen una injerencia por parte de la empresa bastante clara y podríamos decir que se asimila más a una sugerencia o injerencia del contrato de trabajo que de un arrendamiento de servicios. No se explica de otro modo cómo la plataforma le sugiere al chofer determinada forma de prestar el servicio si se trata de un servicio autónomo o de un contrato de transporte autónomo que celebra el chofer con el consumidor, con el pasajero, como se dice en la propia plataforma. En tercer lugar, existe una facultad unilateral de cancelar el servicio al socio, como se lo denomina en la plataforma el conductor, que no cumpla con las sugerencias o que reciba calificaciones negativas de los usuarios. Y ahí la plataforma le da automáticamente de baja, lo que podría incluso asimilarse a la rescisión unilateral de un vínculo en el contrato de trabajo. En cuarto lugar, el poder de control potencial de la plataforma. Si bien es cierto que no hay un control directo, no hay nadie de Uber que esté controlando cómo el chofer está prestando el servicio, pero sí tiene toda la posibilidad y la potencialidad de controlar ese servicio. Que lo ejerza es otro tema, pero la potencialidad del control está presente e incluso puede ser más invasiva que el control tradicional en la fábrica. También existe la prohibición de recibir propinas. Esto llama un poco la atención en una relación independiente. ¿Por qué la plataforma prohíbe al conductor recibir propinas si este es un socio que celebra contratos de transporte con los consumidores? Y en algunas ciudades, no es el caso de Montevideo, Uber llegó a proporcionar el teléfono inteligente con la aplicación instalada al conductor para que pudiera operar con la plataforma. Hasta aquí podríamos decir que algunas de las características del servicio o del vínculo entre Uber y los choferes podría encartar dentro de una relación subordinada o que esto podrían ser indicios de subordinación. Ahora, también es cierto que podríamos analizar
el mismo vínculo y detectar algunos indicios que tradicionalmente fueron indicativos de una relación independiente. Lo que decíamos al principio, es el socio quien determina la cantidad de tiempo, los días y horas que se encuentra disponible para prestar el servicio, lo que decíamos antes. Cuándo y cuánto se trabaja es una decisión del conductor. Aquí no hay ninguna sugerencia ni hay una exigencia de mínimos de tiempo a disposición. Claramente esto es indicativo de una relación independiente. Solamente los autónomos independientes tienen esta potestad hoy. No es posible encontrarla en un contrato de trabajo. En segundo lugar, es el conductor quien proporciona el vehículo, pero también se hace cargo de todos los gastos, mantenimiento, combustible, seguro, patente, etc. La ausencia de órdenes directas, esto es así, no hay nadie que esté ordenándole directamente al conductor lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y tampoco hay posibilidad de control directo, porque la empresa no tiene tantos representantes o supervisores para andar atrás de cada chofer viendo lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. El control, como dijimos antes, se efectúa de otra manera. Pues bien, esta es la situación con la que se han encontrado los jueces. Porque en esto hay que decir que la jurisprudencia viene antes, viene primero por imperio de la necesidad de la doctrina. La doctrina no ha llegado a desarrollar una teoría o unos criterios para poder manejar esta situación o pronunciarse con fundamento sobre cuál es la protección, si es que hay alguna, para este tipo de trabajadores. Y ha tenido que echar mano a los indicios clásicos de subordinación o de independencia, estos que nosotros un poco tratábamos de agrupar en estas dos diapositivas. Y es así que los tribunales han comenzado a entender en estos asuntos donde conductores de Uber han empezado a reclamarle a la empresa por un vínculo laboral con la empresa. El primer caso es un caso de San Francisco del año 2015, donde en una acción de clase, algunos trabajadores de Uber iniciaron un proceso que les permitiera posteriormente iniciar un juicio laboral para reclamar determinados rubros a que tienen derecho los trabajadores en Estados Unidos. Esto que yo resumo aquí es la parte dispositiva del fallo del juez Chen del Distrito Norte de California, que es bastante atípico para lo que es un fallo del derecho continental, ¿no? Pero aquí el juez de alguna manera se enfrenta al problema de no tener herramientas para abordar el nuevo fenómeno y de alguna manera hace una especie de sincericidio, ¿verdad? La prueba tradicional, dice, de la relación de empleo que se desarrolló bajo un modelo económico muy diferente al de la nueva economía compartida y al modelo de negocios de Uber, crea desafíos significativos. Podría decirse que muchos de los factores en esa prueba parecerán anticuados en este contexto. Hasta entonces, esta Corte tiene la tarea de aplicar la prueba multifactorial tradicional a los hechos en cuestión. ¿Cuál es la prueba multifactorial? Lo que veíamos antes, los indicios clásicos de subordinación o de independencia. O sea, el juez tiene esta caja de herramientas y dice, bueno, esta es la caja de herramientas que a mí, la que tengo, la que me enseñaron en facultad. Tengo una nueva realidad. Nadie me dio herramientas, ni el Parlamento, no tengo normas que encaucen esta situación. Bueno, tengo que utilizar esta caja de herramientas para esta nueva situación. ¿Y cuál es el resultado? Lo que dice al final. Por las razones expuestas anteriormente, aparte de la conclusión preliminar de que los conductores de Uber son empleados presuntivos, o sea, hay una presunción de laboralidad luego de haber estudiado en profundidad todo el vínculo,
Dice, cabe afirmar que los indicios tradicionales no producen un resultado inequívoco. Y esta es la conclusión. Obviamente, esto habilitó a los trabajadores de Uber de California a iniciar un juicio laboral contra Uber. Pero el juez reconoce que la aplicación de los indicios tradicionales de subordinación no producen un resultado inequívoco. ¿Qué pasó con esto? El juicio no se ha iniciado porque Uber intentó transar para que el juicio no iniciara, puso $100 millones arriba de la mesa y el juez consideró que era poco dinero y no admite la transacción por esa cifra y todavía sigue negociando hace 2 años. Todavía no ha iniciado el juicio laboral. La segunda sentencia, el segundo caso, se produjo el año pasado, en octubre del 2016, en el Reino Unido, y aquí un juez de Londres, entendió que existía o que existe un vínculo de tipo laboral entre los choferes y Uber, y esto en función de estos argumentos. Uber dicta instrucciones e impone condiciones que si no se cumplen pueden tener consecuencias para los conductores. O sea, aquellas meras sugerencias que aparecen como tal en las pautas del servicio, si no se cumplen hay consecuencias negativas para los conductores. En segundo lugar dice, a pesar de que el conductor puede elegir cuándo trabajar, eso no excluye la relación de dependencia. Acá hay un hito importante. Digo, es la primera vez que en la jurisprudencia esto se dice de forma tan categórica, tan clara. O sea, elegir cuándo y cuánto trabajar no excluye que pueda haber ahí también una relación de empleo, bajo esas características incluso. En tercer lugar, Uber fija la ruta y el precio del viaje. Esto es indiscutible. No hay chance de que el chofer pueda modificar el precio. Los choferes conducen bajo una marca ajena. Este es un concepto que introduce la sentencia de Londres porque, y es bastante claro, que los choferes, por más que sean independientes, no logran los viajes por su apariencia, por su carro, por su vehículo, sino porque están bajo la marca Uber. Los consumidores llegan a los choferes a través de la plataforma y a través de la marca Uber. Y es a través de esa marca ajena que hacen la conducción o prestan el servicio. Y el juez, un poco molesto, incluso esto es palpable en la sentencia, por el tipo de defensa que ensaya Uber, dice, es ridícula la idea de que en Londres existan 30.000 pequeños empresarios unidos por una única plataforma. Se ve que en Londres había 30.000 choferes de Uber habilitados. Entonces, el juez, un poco molesto, dice, pero a ver, me quieren hacer creer que hay 30.000 empresas que están todas vinculadas a través de una plataforma. No doy crédito. Después, apunta a que existe una imposibilidad de crecimiento de estos empresarios autónomos, salvo trabajar más horas. O sea, si realmente fueran empresarios autónomos, podrían obtener mayores ingresos a través del gerenciamiento de alguna de las variables claves del negocio, que no lo pueden hacer. La única forma de tener más ingresos es trabajar más horas, pasar más horas conectados para que le permitan tener más viajes. Y finalmente dice, la plataforma controla la información clave para el desarrollo del negocio, desde la cantidad de usuarios que están en una zona determinada, la cantidad de vehículos que están en la misma zona para regular la tarifa dinámica, etc. Esta sentencia fue apelada y no tengo noticias de cuál ha sido el resultado de la apelación todavía. Pero es, sin duda, el segundo precedente en importancia en materia de la jurisprudencia. ¿Qué pasa en la jurisprudencia de Brasil? Brasil ha sido uno de los países donde la jurisprudencia viene siendo en los últimos tiempos
más prolífica en esta materia, porque Uber se instala en el país en el año 2014 y ya se han generado muchos juicios con varios pronunciamientos interesantes y, como vamos a ver, contradictorios. Aquí tenemos el ejemplo de 2 sentencias pronunciadas en la misma ciudad con una diferencia de 13 días. Estamos hablando de una sentencia del 30 de enero de 2017 que rechazó la existencia de un vínculo de empleo, y 13 días más tarde una sentencia también de primera instancia de la misma ciudad ampara una demanda de un chofer y condena a la empresa Uber al pago de rubros laborales como licencia, indemnización por despido, horas extras, en fin, todos los rubros laborales. Algunas precisiones respecto de estas sentencias, porque ustedes podrán decir, bueno, pero tan distintos fueron los casos para que hubiera pronunciamientos tan opuestos. En primer lugar, la prueba, lógicamente, que se produce en cada juicio es determinante. En la primera sentencia, la prueba se basó fundamentalmente en las declaraciones del propio actor, que decía, sí, yo me fui de vacaciones, no le avisé a Uber, después vine a los 20 días, me enganché de vuelta, seguí trabajando, estaba en Uber, pero también estaba como en 4 plataformas más, no era exclusivo de Uber. En cambio, en la segunda sentencia, la prueba que resultó fundamental fue la declaración de ex trabajadores jerárquicos de Uber Brasil que dieron nota de los detalles más finos del vínculo. La segunda precisión es que estamos hablando, o las 2 sentencias tratan de centrar la existencia o no de la relación de empleo en función de lo que dice la ley brasileña. Básicamente el artículo 3 de la Consolidación de Leyes del Trabajo, que establece determinadas pautas o requisitos para que se configure la relación de empleo. Que sea un trabajo personalísimo, que sea no eventual, que sea oneroso y que sea subordinado. Pero de todos modos, más allá de algún detalle que pueda ser propio de cada legislación, el concepto de subordinación es lo que estamos habituados todos a manejar. ¿Cuáles son las líneas o los ejes de discusión que ponen de manifiesto estas sentencias en Brasil y que también de alguna manera ya venían de las sentencias de Estados Unidos y de Londres, las cuales son citadas por estos jueces ya en estas sentencias? Uno de los ejes de discusión, y que también es consecuencia de las defensas que opone Uber en cada caso, es si se trata de una empresa de tecnología o de una empresa de transporte. Uber, cuando se defiende, dice, yo soy una empresa de tecnología, no soy una empresa de transporte. Esta defensa la hace en todos los casos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué tiene que ver que sea una empresa de tecnología o una empresa de transporte en términos de ver si hay subordinación o no? En realidad, esto tiene que ver con lo que se denomina la subordinación estructural, ¿no? Si Uber es una empresa de tecnología, va a ser difícil que pueda sostenerse que los choferes se insertan estructuralmente en una empresa de tecnología. En cambio, si se considera que Uber es una empresa de transporte, ahí ya es diferente, porque los choferes se insertan fácilmente en una empresa de transporte porque vienen a cumplir el servicio que es necesario en una empresa de transporte, como es la de conducir los vehículos. Y entonces, este es uno de los temas que ha estado en la línea siempre de la discusión. En la sentencia que rechazó el reclamo, consideró que Uber era una empresa de tecnología. La empresa que amparó el reclamo dice, no, Uber en realidad es una empresa de transporte. Y los choferes cumplen una actividad esencial para una empresa de transporte.
ya la sentencia de Londres había dicho o había sostenido esto de que en realidad Uber no es una empresa de tecnología, sino que se trata básicamente de una empresa de transporte. El segundo eje de discusión es si las reglas de comportamiento que se sugieren en la plataforma para los conductores son recomendaciones u obligaciones. La sentencia que desestima la existencia de una relación laboral privilegia los extremos formales, al punto de considerar, por ejemplo, que las recomendaciones o sugerencias sobre la forma de prestación de los servicios son simples recomendaciones, como desde el punto de vista formal lo son, porque así están redactadas y así son presentadas, ¿verdad? Y que no acarrean consecuencias perjudiciales, quizás en el caso no se constató ninguna consecuencia perjudicial, sobre el chofer, actor, que no observó las mismas. Puede haberse tratado de una circunstancia del caso en particular. En cambio, la sentencia que amparó el reclamo da un paso más. No se queda solamente en la forma de cómo está presentada la sugerencia, sino que avanza sobre las consecuencias que en los hechos acarrea la inobservancia de las sugerencias y en aplicación del principio de primacía de la realidad, concluye que sí existen consecuencias para el chofer que pueden llegar hasta el extremo de desafectarlo de la plataforma. Y es bastante llamativo incluso que en este punto la sentencia que ampara el reclamo cita a Américo Pla Rodríguez y el principio de primacía de la realidad para fundar gran parte de la sentencia en esta materia. El tercer eje es el control, ¿verdad? El control que la empresa ejerce o se reserva, el control potencial que se reserva ejercer respecto de los choferes. La sentencia que rechaza el reclamo dice prácticamente no había controles porque el chofer elige cuándo y cuánto trabajar. No hay prácticamente controles. No hay exigencia de permanencia mínima y todo esto es incompatible con una relación de empleo. Pero la sentencia que amparó el reclamo hace hincapié en la existencia de un nuevo tipo de control. Y esto es lo más interesante de esta sentencia de Belo Horizonte de primera instancia. Dice, no ejercido en forma directa por el empleador, sino por los usuarios a través de la calificación de los servicios del conductor, que viene a sustituir el control clásico presencial en la fábrica y que tiene la peculiaridad de ser ejercido o administrado por un algoritmo sin intervención humana directa. El juez aquí profundiza en este concepto, dice, los controles sobre los padrones de atención al pasajero operan a través de las evaluaciones efectuadas por los consumidores del servicio y constituyen, en opinión del juez, una inédita técnica de vigilancia de la fuerza de trabajo, facilitada por el avance tecnológico y la sociedad en red, donde ya no es necesario el control directo presencial clásico, pues resulta mucho más eficaz el control difuso realizado por todos y por nadie. Este es un concepto fuerte, ¿verdad? Porque aquí está haciendo referencia a los consumidores. De alguna manera la responsabilidad del control y de la evaluación de la performance de los conductores está repartida entre la masa de consumidores, pero nadie se hace responsable individualmente por la calificación que puso. Por eso dice el control es efectuado por todos, pero en realidad por nadie, porque nadie se hace responsable. Yo marqué 1 estrella, califiqué con la peor nota al conductor, pero me fui, se terminó el vínculo, no tengo más nada que ver. Si eso fuera en una relación tradicional y hay un capataz que dijo la persona tiene que ser sancionada porque trabajó mal, ese capataz es responsable por después frente al propio empleador y bueno, frente incluso a los propios trabajadores del ejercicio del poder de control, ¿verdad?
Dice el juez, en este nuevo paradigma los controladores están esparcidos en la comunidad de usuarios y al mismo tiempo se esconden en algoritmos que definen si el chofer debe ser o no sancionado, debe ser o no descartado. Y esta es una cita de la propia sentencia donde el juez un poco, entre comillas, dice, se refiere al admirable mundo nuevo en el cual los actos humanos de exteriorización del poder directivo y fiscalizatorio no se hacen más necesarios y son sustituidos por combinaciones algorítmicas, reclamando consecuentemente nuevas dimensiones teóricas y actualizaciones del derecho del trabajo para que esta importante y civilizatoria rama del derecho no deje pasar desapercibida la totalizante forma de subordinación y control construidas dentro de una forma de flexibilización. Y termina la sentencia, de alguna manera, reflejando esta realidad y concluye, dice, que todo esto lleva a que ya no sea más necesario el control rígido o presencial clásico, sino que hoy tenemos un nuevo tipo de control rígido y totalizante y con poder de decisión y que decide el destino laboral de un ser humano. Y esta decisión prácticamente no se hace por otro ser humano, sino que lo hace directamente el programa o el algoritmo que luego de evaluar, obviamente, está precargado con determinadas condiciones, pero luego de que el algoritmo resuelve o tiene las pautas necesarias para descartar a una persona, lo hace directamente la máquina o el software sin intervención humana directa. Y esto es un poco la novedad que la sentencia trata de contemplar. La jurisprudencia en estas sentencias manejan también, además de estas tres líneas fundamentales que decíamos, si Uber es una empresa de tecnología o es una empresa de transporte, si las sugerencias o son obligaciones, y si existe control y cómo es ese control, algunos otros indicios vinculados a la relación, a la existencia o no de relación de dependencia. Por ejemplo, la sentencia que desestima la existencia del vínculo laboral considera que el hecho de que el chofer pueda rechazar llamadas o solicitudes de viajes es un signo de independencia. El extremo de que el chofer salga de vacaciones y no tenga que informar a la empresa es otra manifestación de autonomía. Y finalmente la asunción de los costos y riesgos por parte del chofer de la actividad del transporte. Al hacerse cargo de todos los gastos del vehículo, de alguna manera el conductor se está haciendo cargo de riesgos que en una relación de empleo tradicional el trabajador no asume. Por su parte, la sentencia que ampara el reclamo destacó otros indicios que confirmarían la existencia del vínculo de empleo, como por ejemplo, el chofer no tiene posibilidad de gerenciar el negocio, algo que también decía la sentencia de Londres, o de determinar el precio y demás condiciones de los contratos de transporte que celebra, extremo que no ocurriría si se tratara de un autónomo. La existencia de premios o incentivos en dinero por parte de la empresa, más allá de la remuneración por los viajes, y el extremo de que la empresa estipula por vía indirecta el salario de los choferes. Esto ocurrió en Uruguay. No sé si ahora sigue ocurriendo, pero el año pasado la empresa pagaba una suma a los choferes por la cantidad de tiempo que estaban conectados a la plataforma. Cuanto más horas estuvieran disponibles para realizar viajes, tenían un incentivo semanal, y que no era menor. Pero bien, ¿qué pasó con estas sentencias? Bueno, han seguido habiendo fallos contradictorios en Brasil sobre todos de primera instancia, hasta la semana pasada prácticamente, donde en algunos casos se amparó el reclamo, en otros casos se rechazó el reclamo. Estamos siempre hablando de situaciones completamente opuestas.
¿Qué pasó con estas dos sentencias de Belo Horizonte de primera instancia, las que comentábamos al principio? La sentencia que rechazó el vínculo fue apelada. Y en ese caso, la empresa Uber intentó transar el caso. Ustedes dirán, pero ¿cómo si había ganado en primera instancia? Bueno, lo que pasa es que presumía que en segunda instancia iba a una sala del Tribunal Regional de Trabajo que iba a ser contraria a sus intereses y llegó a un acuerdo con la parte actora. Por lo tanto, ese proceso quedó terminado. Y es curioso porque yo tuve oportunidad de conversar con el abogado del actor de ese juicio en un seminario hace poco en Belo Horizonte, y me decía que, bueno, más allá de relatarme las alternativas de la transacción, lo importante para mí era saber cuál había sido el monto de la transacción. Y la transacción fue superior a lo que la sentencia le hubiera otorgado si hubiera ganado el juicio. Cosa que es bastante claro en cuanto a cuál es la estrategia de Uber en el sentido de no tener sentencias de segunda instancia que puedan comprometer el vínculo, la naturaleza del vínculo con los choferes. ¿Qué pasó con la sentencia que amparó el reclamo? Fue revocada en segunda instancia por el tribunal, la novena sala del Tribunal Regional de Belo Horizonte. Y aquí aparece un argumento para el tribunal de que no se habría configurado el requisito de la actividad personal, que es uno de los requisitos de la consolidación de leyes de Brasil para configurar una relación de empleo, lo que podríamos nosotros decir de la actividad personalísima del trabajador. ¿Por qué? Porque se demostró que el actor podía registrar en Uber más de un conductor en su vehículo y que los ingresos de Uber se depositaban todos en su propia cuenta, sin perjuicio de que todos los choferes tienen que estar registrados en la plataforma. Aparentemente en ese expediente se acreditó que todos los ingresos de todos los choferes que manejaban un determinado vehículo que era propiedad del actor iban para la cuenta del actor y luego el actor era el que repartía el salario a los demás choferes. ¿Cómo lo repartía? No se sabe. Si le respetaba exactamente lo que Uber le hubiera depositado o si era un salario distinto. Esta es una realidad que existe en el Uruguay también. Hay gente que aquí ha comprado vehículos y ha puesto choferes a trabajar para Uber en los vehículos que ha comprado. O sea, ahí sí hay una actividad claramente empresarial, ¿verdad?, del propietario del vehículo. Sobre eso no hay duda. Pero en este caso fue determinante para la revocación de ese fallo de primera instancia. Además de que no se demostró que las sugerencias de comportamiento del al chofer tuvieran un carácter obligatorio, pues el actor nunca fue sancionado por no seguirlas. Y recala nuevamente en el argumento de que el objeto de Uber no es ser una empresa de transporte, porque bueno, en el objeto social de la empresa como Uber Brasil es que es una empresa de tecnología y nuevamente se priorizan los aspectos formales sobre los aspectos reales. En conclusión, en Brasil no hay, hoy por hoy, hay una sentencia en San Pablo de primera instancia que acogió el reclamo que está en proceso de apelación en el Tribunal de Segunda Instancia de San Pablo. Hoy por hoy no existe en Brasil ninguna sentencia de segunda instancia que sea condenatoria o que estime que existe un vínculo laboral o que estime que no existe un vínculo laboral, ¿verdad? Salvo esta sentencia de la Sala Novena, que también puede tener otra instancia. Hoy, el resumen, ¿cuál es? En Brasil, y yo creo que en el mundo, no existe una sentencia firme todavía que haya entendido o que entienda de que existe un vínculo laboral entre Uber y los conductores. Para terminar o para cerrar,
¿Cuáles serían las respuestas más adecuadas para la protección del trabajo humano? ¿Qué ha dicho la doctrina en esto que, como decíamos al principio, viene atrás de la jurisprudencia? En la doctrina comienzan a percibirse dos posiciones. Por un lado, aquellos que sostienen la validez y la vigencia de las categorías de la subordinación y del trabajo por cuenta ajena para regular el trabajo en el nuevo modelo, y donde solo sería necesario revisar los criterios de interpretación del concepto de subordinación. Por otro lado, la otra tendencia que se vislumbra considera que el enfoque tradicional resulta insuficiente para resolver las nuevas realidades que distan bastante de las que originaron el surgimiento del derecho del trabajo. Dentro de esta segunda posición o tendencia podemos situar a Monereo Pérez, este autor español, que dice: es posible que sea necesario extender ciertos ámbitos de protección a los trabajadores autónomos o semiautónomos, jurídicamente independientes, pero económicamente dependientes de su contratante, lo que a menudo se traduce también en la estricta dimensión jurídica al contratar como contratantes más débiles en un contrato de adhesión. Y sigue un poco el fundamento. También Todolí Síñez, que habíamos mencionado al principio, aboga por la creación de una relación laboral especial, a efectos de extender el ordenamiento laboral a todo tipo de trabajo, cualquiera sea la forma jurídica en que se preste. De esta manera, sostiene el autor, sería relativamente sencillo incluir a los trabajadores de la Uber Economy en el contrato de trabajo, pero modificando aquellos preceptos que son incompatibles con este nuevo modelo de relaciones laborales y adaptándolos a las especialidades de la nueva industria. Esta es un poco la línea que se va perfilando. En nuestro país, Juan Raso, un poco en la misma línea, sostiene que si admitimos la existencia de sistemas diferentes de organización del trabajo, deberemos producir normas que tengan en cuenta esa diversidad. Ignorar el fenómeno significaría, como ha acontecido hasta el presente, legislar solo para los trabajadores del primer círculo, los privilegiados, y cada vez menos numerosos trabajadores típicos. Ahora bien, ¿es posible elaborar una teoría jurídica en este momento para darle cobertura o para tratar de regular este nuevo fenómeno? Hay grandes dificultades. La primera es la novedad y la heterogeneidad del fenómeno, porque como decíamos, no estamos hablando solamente de los servicios de los conductores por plataformas, sino que estamos hablando de el trabajo de las multitudes o el crowdworking, los trabajos que se hacen en la red para las grandes corporaciones de Internet y que durante las 24 horas estamos imperceptiblemente asistiendo a trabajos que se hacen desde la casa para Amazon, para Google, para YouTube, para distintas empresas y que se hacen bajo modalidades de negociaciones de precio a la baja. Se toman los trabajos por aquellos trabajadores que ofrecen el menor precio para realizarlos. Y esto es lo dramático de estas nuevas formas de trabajo. Lo segundo es la velocidad con la que se producen los cambios. Nosotros estamos hablando hoy de una determinada realidad, pero mañana ya estamos hablando de otra cosa, y las teorías a veces, como más allá de que siempre el derecho viene un poco atrás de la realidad, parecería que en estos casos la distancia entre la realidad y la teoría es cada vez mayor. Y también la capacidad de adaptación de los nuevos negocios, porque la flexibilidad que tienen estas empresas hacen que se adapten, que se puedan adaptar en cada momento y en cada país a las circunstancias de cada país y de cada comunidad o de cada ciudad donde operan. Ciertamente Uber no opera de la misma manera en México que en Buenos Aires, que en Montevideo o que en Nueva Delhi. Y esto supone también una dificultad
una complicación para el abordaje desde una teoría jurídica. Por eso parecería que, en defecto de poder hablar de una teoría jurídica, de la cual hoy ciertamente no tenemos, no contamos con ella, habría que hablar más bien de una estrategia jurídica inmediata o de corto plazo, por un lado, y que pasa por una relectura de la subordinación. Si hoy nosotros nos viene un chofer de Uber al estudio y nos dice: doctor, me descartaron de la plataforma. Hace 2 años que estoy trabajando para Uber. Me compré un auto, saqué un préstamo, no lo he podido pagar y ahora me desafectaron de la plataforma. ¿Qué puedo hacer? No tenemos otro remedio y otra alternativa que recurrir a la vieja caja de herramientas, la misma que tuvo que utilizar el juez Chen para agarrar y echarle mano al caso. Y aquí va a tener relevancia el principio de primacía de la realidad, como ya fue destacado en una de las sentencias de Brasil, para poder llegar a desentrañar el verdadero poder de dirección que existe atrás de las sugerencias o de las pautas del servicio, por ejemplo, o incluso para advertir el nuevo tipo de control que se puede ejercer a través de las plataformas. Pero también hay otros principios, no ya desde el derecho del trabajo, sino del derecho informático, que pueden ser útiles. Por ejemplo, el principio de equivalencia funcional o el de inalterabilidad del derecho preexistente, ¿no? Que tienen como ejes que las nuevas formas o los nuevos negocios en realidad se deben regir por las mismas normas que rigen el servicio final que se está prestando. Y estos son conceptos que el derecho informático ha trabajado y ha desarrollado y son principios en esta rama jurídica. Perdón, ¿me puede repetir esos principios? Porque justamente ayer cuando hablamos Están acá. cuando se habló de la importancia de la vida del trabajador respecto al trabajo, yo justamente planteé a la exponente la situación que pasa con los trabajadores que están en el ciberespacio. Justamente ella, bueno, no llegamos a conclusión ninguna y me dijo, debería de estar el doctor Gautier para contestársela porque justo es parte de esto, ¿no? O sea, estos dos principios que no me quedaron claro, la equivalencia funcional y la inalterabilidad del derecho preexistente. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, que fue lo que planteé yo ayer? Que trabaja desde la casa o está de vacaciones y está con la computadora trabajando para la empresa multinacional que está en México o en Los Ángeles o en San Francisco. La empresa en sí no lo está controlando, trabaja el día y la hora que quiere, pero ese trabajador está dedicado full time. A su vez, por ejemplo, yo los he visto, he tenido contacto con ellos, me tengo que ir porque tengo una reunión con la empresa, me dicen. La reunión con la empresa es así, sentados ellos en el escritorio de la casa o en el auto, prenden la computadora, el Skype. A todo eso me resultó sorprendente también lo de la sentencia, por eso estoy hilando todo. Cuando dice que no es una empresa de transporte, sino que es una empresa tecnológica. A ver, ¿por qué podemos excusarnos de que por ser una empresa tecnológica no se le aplique el derecho laboral? Porque así como se dijo recién del control de masa que se hace a través de software, el hecho que sea una empresa tecnológica, o sea, pienso yo, no sé, tampoco excluiría la sanción. A ver, usted plantea varios temas ahí, ¿no? Claro, es que va todo como hilvanado, ¿no? O sea, es una duda que... El primero creo que está más vinculado a lo que puede ser un caso de un teletrabajador dependiente, ¿verdad? El teletrabajo es una modalidad que tuvo gran empuje en el Uruguay en la última crisis del 2001-2002, donde las personas por necesidad, al no haber trabajo adentro del país, empezaron a trabajar para afuera del país, pero sin salir del país. Y ahí
comienza a desarrollarse el teletrabajo, modalidad que no ha tenido una regulación expresa, específica, todavía en el país. El teletrabajo puede ser independiente, pero puede ser también dependiente. No hay incluso a nivel internacional, el desarrollo de las legislaciones sobre el tema no ha sido muy abundante. Las legislaciones que han intentado regular el teletrabajo lo han hecho básicamente para excluirlo de la limitación de la jornada. Portugal, Argentina, una parte de la reforma de Brasil ahora. Habría que analizar el caso específico que usted plantea, si estamos frente a una modalidad dependiente o no de teletrabajo. Pero, por ejemplo, en los casos particulares que me han consultado, que yo he visto, tienen un contrato mediante, son gente joven que han ido a trabajar a Estados Unidos, a Francisco, Los Ángeles, son desarrolladores de hardware y de software, estudiantes de ingeniería avanzado, han ido a trabajar al lugar, o sea, fuera del país, Nueva York. Bueno, en materia de teletrabajo, el hecho de que el teletrabajador se reporte o vaya cada tanto a la empresa que le está proporcionando trabajo es un indicio de subordinación. Que tenga determinadas horas del día que estar disponible para conectarse, videoconferencias, etcétera, es otro indicio, lo que llama la teledisponibilidad, de subordinación también. Pero es una cuestión muy casuística también, ¿no? Y hay que ir al caso concreto, no hay más remedio. Ahora, lo que usted decía de si por ser una empresa de tecnología va a excluir o no la relación laboral, no, es un indicio más, es un elemento más para la configuración de la relación laboral. Sobre todo porque en Brasil está muy desarrollado el concepto de la subordinación estructural, cosa que en el Uruguay no tenemos tan desarrollado. Y entonces, en el marco de la subordinación estructural, es importante, es muy importante que se trate una empresa de transporte o una empresa de tecnología. Porque si es una empresa de tecnología, es difícil decir, bueno, pero el chofer se inserta en una empresa de tecnología. No, pero ¿cómo se inserta un chofer en una empresa de tecnología? Es como que un pastelero en una empresa de tecnología, no tiene nada que ver. Ahora, si es una empresa de transporte, no, esto es lo más natural. Va por ahí, ¿no? Pero no es solamente ese argumento, es un argumento más en un contexto donde la subordinación estructural es importante como Brasil. Por eso yo marcaba algunas de las precisiones previas, ¿verdad? Ahora, en una estrategia de mediano plazo, yo creo que acá es indiscutible que tenemos que ir a reglas específicas para la nueva realidad, porque lamentablemente la subordinación, la ajenidad, son conceptos que en algún momento van a ser agua, como pasó en el caso de la sentencia de segunda instancia de Brasil. Es cada vez más evidente la insuficiencia del enfoque tradicional binario, o sea, trabajo dependiente, trabajo independiente, para abarcar estas nuevas realidades. El desafío que enfrenta el derecho del trabajo pasa por redefinir el alcance de la protección. ¿A quiénes y cómo proteger? La tendencia inexorable que se puede vislumbrar es la protección del trabajo lato sensu, más allá incluso de la subordinación. En el mediano y largo plazo, bueno, aquí hay que poner atención también, porque no es posible imaginar que las reglas del derecho sigan siendo como las conocemos hoy. Los derechos nacionales irán perdiendo cada vez más capacidad de regular fenómenos esencialmente globales. El derecho del futuro será necesariamente y en gran parte un conjunto de reglas globales aplicables coercitivamente por organismos también globales y no necesariamente gubernamentales. Tenemos un ejemplo ahí que es la OCDE con las normas antilavado. Esto es bastante llamativo porque sin ser parte hay países que tienen la necesidad de cumplir con estas normas porque si no son incluidos en listas grises o listas negras y nadie quiere estar en listas grises o listas negras porque hay consecuencias importantes si un país no cumple con determinadas normas.
Y además porque el derecho y las transacciones de todo tipo en el futuro no se manifestarán y cumplirán como en el presente, sino que sus reglas estarán incorporadas en programas y algoritmos que se ejecutarán automáticamente, gobernando desde ese modo gran parte de las relaciones humanas a escala global. Y aquí hay que poner atención indefectiblemente en la nueva era de Internet, que es la Internet del valor. Ya no es la Internet de los datos, sino la Internet del valor a través de lo que se conoce como la cadena de bloques o blockchain. ¿Podría cambiarse la forma de crear y predistribuir la riqueza?, se plantean los teóricos de esta nueva tecnología. Ya los grandes intermediarios, los bancos, están poniendo las barbas en remojo con esto, porque esta tecnología permite la eliminación de los intermediarios. Permite crear contratos inteligentes que se autoejecutan. Todas las transacciones quedan registradas en un libro mayor global y es imposible hackearlas. Esta es la nueva tecnología que hoy está en el mundo y que los grandes jugadores en el mundo están desarrollando, están investigando y están apostando a esta tecnología, y creo que está llamada a cambiar el derecho en pocos años. La necesidad de nuevo enfoque, para terminar. Creemos que el desafío que enfrenta el derecho del trabajo pasa por plantearse nuevas formas de regular el trabajo que contemple las nuevas realidades, capaz de proteger aquellos aspectos que sean menester proteger y quizás dejar otros que en algún momento parecerían importantes salvaguardar, pero que ahora ya no lo son tanto, o que exigen un abordaje diferente. Por ejemplo, la limitación de la jornada a 8 horas. ¿Qué sentido tiene seguir limitando la jornada a 8 horas para este tipo de trabajadores? Una cosa era cuando los trabajadores estaban encerrados en una fábrica y había que controlar que no estuvieran 14 y 18 horas allá adentro. Otra cosa es cuando los trabajadores eligen cuándo y cuánto trabajar. La regulación tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Los laboralistas tenemos el desafío de construir nuevas ideas, nuevas categorías, nuevos institutos, para no dejar escapar realidades que se imponen cada vez más, con más fuerza en nuestra sociedad y que lleva íncitas la desprotección del trabajo, porque todas estas formas se hacen por fuera de la relación de empleo. El desafío que hoy afronta el derecho del trabajo es pensar en nuevas formas de regular el trabajo humano en el nuevo modelo que se está gestando, seguramente con nuevas herramientas, y dejando de lado algunas categorías que ya se revelan como ineficaces para captar o regular una realidad nueva. Realidad que a su vez está cambiando y seguramente seguirá evolucionando a un ritmo extremadamente vertiginoso que hará necesario pensar en un nuevo tipo de regulación, suficientemente adaptable o flexible y que pueda servirse también de la propia tecnología para ir adecuándose y acompañando esta evolución. Muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas.